Voy a usar material que está en Word, pero que está simplemente sin completar. Por lo tanto, no se los voy a poder mandar, pero simplemente tomándolo de los videos lo pueden ver. Y después le digo dónde saqué este material. Pero voy a empezar a presentar. Deberían estar viendo mi pantalla y voy a abrir. Este creo que es tomo 4, pero está en proceso de superelaboración, por eso tampoco le den bolilla a que es el capítulo 7, ni mucho menos del capítulo 7 del tomo 1, ¿no? Porque quiero hacer un pequeño paréntesis, porque no vimos nada de manejo de motores en lo que va del curso. Y yo diría, ¿cómo controlo un motor de corriente continua? Eso me gusta. Y entonces empecé a buscar material porque yo podía dar todo esto, pero con algo que les voy a mostrar acá, que sería preparatorio para lo que yo podría explicarles. Una de las cosas que se usa es lo que vemos acá, lo que se suele llamar el puente H. Se llama puente H porque es este circuito que está acá, que tiene un IN 1, un IN 2, un tierra y un BIN, y la disposición de los componentes electrónicos forman una H y son los que controlan a un motor. Este mismo puente H multiplicado por 2 para controlar dos motores es el que está acá a la derecha. Acá va conectado el motor de la izquierda, motor de la derecha. Piensen en dos ruedas de un móvil. El motor que gira la rueda izquierda, la rueda derecha, depende de cómo lo encaremos. Y esos famosos tres conectores BIN, ground y 5 voltios son los que están acá. Fíjense que son borneras. Y acá hay una característica de este puente H doble o doble puente H, que es, yo voy a conectar una señal externa de entrada, este va a ir a tierra, y estos van a ir a parar a los dos polos de un motor, positivo y negativo, de un motor. Que pregunte. ¿O qué preguntó? Bueno, que nos dé alguna señal por algún camino. Y después están estos conectores. No, se puso solo, se pintó solo. Yo estoy ahora en viaje hasta casa, no sé, algunas cosas se seleccionó automáticamente. Pero no, está todo bien, gracias. Acá tengo tres conectores para el motor A, que serían IN 1, IN 2, que serían estos dos que están acá, y en A, que ya vamos a ver qué es y qué significa. El en A y el en B, digamos motor A y motor B, tienen dos jumpers, este jumper y este jumper, que están conectados, que eventualmente habría que sacarlos. Y este doble H tiene otro jumper acá, que
les voy a explicar para qué es este jumper, para qué es este y para qué es este. Y en qué caso hay que dejarlos puestos o en qué caso hay que sacarlos. El circuito ese de los transistores es algo así como una especie de un diferencial, ¿no? Claro, exacta, es eso lo que es. Lo que pasa es que hay que ver cómo lo programamos o a dónde conectamos este pin al Arduino y qué está esperando que le pongamos por acá, por este lado y por este, y eso vamos a tener que analizarlo. El título, olvídense porque ni se los puse. Si llego a necesitar tener salida de 5 voltios, este jumper lo dejo. Es decir, lo que conecto acá es una salida que yo puedo sacar de tensión de la placa, si es que yo necesitara tener 5 voltios, porque yo le voy a poder meter, por ejemplo, valores de Bain para este circuito de control, para el WH, en un rango de 5 a 35 voltios. ¿Por qué? Y bueno, porque si tengo que mover dos motores, por ahí con los 5 voltios no me conviene. Y además no me conviene tomar tensión del USB de mi PC por un problema de la intensidad de corriente que va a circular. ¿Esos 5 volt en esa plaqueta están siempre presentes o aparece solamente en el momento que funciona, que acciona sobre Y el motor? el jumper inhabilita la salida de 5 voltios. Ah, ok. O sea, si yo no quiero tener 5 voltios, que va a ser el ejemplo que creo que vamos a seguir a lo largo de este ejemplo, remuevo el jumper para que se inhabilite y no tenga acá salida de 5 voltios. Este es el jumper que está en amarillo, es el que podemos llegar a sacar. En el caso, lo aconsejable es si yo voy a usar más de 12 voltios acá como fuente externa, me dicen, y remover el jumper porque puede ser que quemes cosas, entre otras este dispositivo WH o parte del mismo. Con respecto a estos otros dos jumpers, va a surgir de lo que está acá como tabla de verdad. IN1, IN2 y IN-A son para el motor A. IN3, IN4 y IN-B son para el motor B. Si yo tengo un 0 en A, cualquier cosa que tenga en IN1 y en IN2, el motor A no se va a mover. En cambio, si en A tengo un 1, un 0 en IN1 y un 1 en IN2, el motor se va a mover en el sentido de las agujas del reloj, y si tengo un 1 y un 0, al revés. Pero en los dos casos se va a mover. Por lo tanto, tengo que tener un 1 en A para que el motor A se mueva. Y eso se logra quitando este jumper. Y en realidad con los valores que aparezcan en IN1 y en IN2, yo lo que voy a hacer es accionar un relé que a su vez va a accionar al motor. No, porque el motor se va a accionar directamente tomando tensión de estos bornes, porque digamos que este es el que va a controlar esa velocidad, y vas a ver que inclusive le vas a poder poner a qué velocidad querés que ese motorcito gire. Ah, ok, de acuerdo. Sí. Pero necesitas entender un componente que no es el componente del motor, sino que es el puente H. IN1 e IN2 pueden ser PWM, entonces por eso controla la velocidad. Vamos a ver.
piano, piano, se va lontano. Discúlpame, Acá hay un seguís, ejemplo. sí, Perdón. Marcelo, seguís avanzando, capaz que después lo vas a explicar. ¿Podrías explicar el circuito HS simple o lo vas a explicar después por ahí? De manera simple, está acá. Sí, sí, el simple, ahí está. Son dos transistores, son dos diodos por lado. O sea, si le aplico a IN1 gira para un lado y si le aplico a IN2 gira para el otro, en ese circuito, eso es lo que... Claro, eso se ve en estas tablas. Si le aplicas un 0 en IN1 y un 1 en IN2, giran en un sentido. Si le aplicas un 1, etcétera, al revés, si es el motor A, si es el motor B, pues va a depender el circuito es el mismo, nada más que está adentro de un integrado. Claro, el H simplificado, como vos me dijiste, es este. En realidad tenés que buscar ¿cómo se llama? La data sheet de este dispositivo y ver en realidad el circuito completo. Ok, ok. Pero tiene cuatro transistores y 4 diodos, para decirlo de alguna manera. Ernesto, perdón, quitando los jumper en NA, ¿se deshabilita el motor o se habilita el motor? Se habilita el motor. Gracias. Se habilita con este sentido, ¿no? Con lo que está acá. Por esto, ¿no? Sacás de 0 y le pasas a 1. O al revés. Esperá, ahora me hiciste dudar. Si el quitar habilita o deshabilita. Bueno, esto es fácil, se prueba. Se le pone el jumper y se ve, y se saca el jumper y se ve. Lo que les quiero decir es que en A y en B son bornes que no se conectan directamente. Se conectan estos dos. Para hacer un digital write low y un digital write high. Y viceversa. Y después prueba con el jumper. Ahora me hicieron dudar, no me acuerdo. Hay que buscar la documentación Bueno, este es un principio de funcionamiento, como es un motor que le vamos a conectar, y acá hay un ejemplo. Del más común que yo tengo por ahí alguno como para llegar a mostrárselos. Es igual al motor de Calectric. Sí, es un Calectric, exacto. Bueno, yo lo tengo en un pequeño... Ahora les voy a mostrar algunos ejemplos previos al que yo armé. Yo armé un kit que se llama Motor Kit no sé cuánto de no sé quién, que tiene varios sensores y hace varias cosas. Pero este motor requiere una alimentación de 3 a 6 voltios y tiene una reducción de 1 a 48. Y supongo que la velocidad debe ser función de la alimentación. La velocidad ya vamos a ver cómo le puedo dar mayor velocidad y menor velocidad. Se lo doy con Arduino. Bueno, y acá viene algo que es fenómeno. Esto me sirve para controlarlo, ¿no? A este motorcito. Y bueno, pero ¿cómo lo activo? ¿Cómo hago que gire? ¿Cómo hago que avance? Etcétera, etcétera. Y acá hay un ejemplo que yo tomé una foto donde con un Arduino 1 montado sobre una determinada plataforma yo hago girar al motor que tiene agregada esta rueda. Es decir, esta rueda y lo que no se llega a ver atrás, porque esto estaba en movimiento, lo tomé a partir de un video, es este motor y esta rueda, que después se los muestro, porque yo tengo uno por ahí dando vuelta. Y esto viene en un kit que es muy barato, creo que sale algo así como 9 euros, este kit completo, que lo recomiendo porque en realidad tiene 2 motores, 2 ruedas y una rueda adelante de giro libre. O sea, esto es el carrito de karting que alguien dijo, ¿no? Acá están los 2 motores con sus cables de power y acá está este mismo,
pero visto de arriba. Este es visto de abajo. Viene como para que todo perforado, en los agujeros lo coloco, viene en un kit y le voy poniendo las cosas que necesito. Y acá viene cómo lo tengo que conectar. Como son dos motores, el doble H es el que tengo que usar. ¿Cómo lo conecto? Y acá estoy usando para una fuente de tensión externa 4 pilas triple A, para que me dé la determinada tensión. Y después me dice, bueno, para empezar a probar esto, conecta in 1 al pin 2 y fíjense qué pines estoy eligiendo. El in 2 al pin 3, el NA al 5, 7, 8, 9, es decir, los pines Los que tenían una rayita. que sirven, que puedo meterles PWM. O sea, son los pines digitales que reciben señales de modulación por pulso, por ancho de pulso. Para probar y ver si anda. Y después, fíjense que acá está conectando el NA y el NB, a diferencia de lo que yo dije que no lo íbamos a conectar. Y aparentemente el jumper no está puesto. Después vamos a ver si en algún lugar lo descubro. Bueno, tengo que conectar. Inhabilito, acá sí está el jumper este para inhabilitar la salida, no lo necesito, el de 5 voltios, pero sí pongo estas 4 pilas como BIN acá, y después la tierra de este a la tierra de acá y esta a la tierra de la placa. Y el resto de estos pines son los que están acá, y los otros es muy fácil, el positivo al positivo, el negativo al negativo. Y tengo que respetar para un problema de que giren en el sentido, es decir, el que está para arriba, que sea el mismo color de acá, etcétera, etcétera, en el otro caso. Y sugiere que la fuente que tenemos que poner acá, en nuestro caso son 4 pilas de 1,5 o de 1,2, si son pilas recargables. Es decir, que la fuente que yo le tengo que poner es de 6, de 7,5 o de 9. Es decir, esta fuente que me está recomendando acá. Y estos motorcitos son los que mencionamos, y el módulo ese que yo les dije, este, es el N298N. Este es el datasheet que tienen que buscar para ver qué hay que hacer con estos jumpers. Lo que está dicho acá, es lo que está dicho acá. Y el primer ejemplo, que es muy sencillo, vamos a declarar todos como de output. Y en el loop voy a empezar a probar 3 cosas. ¿Qué pasa si le paso high, low, high, high, low, high? Y después 2 low y 2 low. Y la tabla que teníamos. Con estos 3, el motor A va a girar en un sentido. Con estos 3, el motor B va a girar en el mismo sentido. Y con estas 2, el motor A va a estar parado y el motor B también. Fíjense qué sencillo que es con el doble H decirle, movete. Y qué sencillo decir, parate. Son lo que se llamarían cómo lo estoy controlando con Arduino.
¿En dónde? En el loop. Más allá de que tendría que ver qué pasa con los writes y con los delays que llego a necesitar. Acá hago que los dos funcionen. ¿Qué quiere decir? Y el auto se va a mover para adelante. Después voy a esperar 3 segundos, es decir, va a avanzar durante 3 segundos y después va a parar. Va a quedar parado durante 2 segundos. Así de sencillo es el accionar de 2 motores de un móvil. Rueda trasera izquierda, rueda trasera derecha. Motor A, motor B. O sea que este código tiene que ir asociado a esta conexión y además tiene que tener definido esta primera parte, tanto de las variables que necesito como el setup que necesito para poder hacer este 2-digit array que tengo acá. Y ahí está, para probar el funcionamiento. Ahí está armado completo, ese móvil. Esto se llama, es un kit que se llama el kit o el rover, R-O-V corta E-R, kit. Es el kit que estamos usando, que creo que es el que le dije que costaba 9 euros. Ahora viene cómo planeo la ruta. Participo en una posición con los 2 motores funcionando, por lo tanto este móvil se va a desplazar en esta línea. Cuando llego al final de la línea, el motor B lo detengo y hago funcionar el A. Eso hace que este móvil gire, porque este, al estar frenado, este avanza, va a girar 90 grados. Después de un cierto tiempo que giró, hago que los dos avancen. Llego al otro extremo, acá, y hago lo mismo. Mantengo el B detenido, giro el A, va a doblar para abajo, otros 90 grados más. Avanzo con los dos y así siguiendo. Eso lo puedo hacer con código. Lo mismo que tenía antes con respecto a las variables que usábamos, le vamos a agregar una nueva que se llama velocidad. En el setup, el mismo que tenía. Y acá vamos a aprender algo que es, vamos a definir funciones. Y esto de alguna manera no lo vimos bien en detalle en el curso, pero bueno, vale la oportunidad para mostrarlo ahora. ¿Cómo puedo yo declarar funciones mías y qué hago? Bueno, una de las cosas que probablemente tenga que cambiar es algo de lo que está por acá, o no, ya veré. Vamos a saltear el loop y vamos a empezar con la línea 26. Desde la línea 26 a la línea 30 defino una función. Void avance in veloc. Avance es el nombre de la función. Recibe un argumento que le puse al argumento veloc. Y le digo que es de tipo entero. El void delante del nombre me dice que esta función que yo bauticé como aAvance no me devuelve nada. El famoso void. Igual que el setup o que el loop. No me devuelven nada. ¿Qué hacen? Y lo que dice el bloque, es decir, llave que abre, llave que cierra, es lo que yo le digo que es lo que tiene que hacer aAvance. ¿Qué va a hacer? 27, 28 y 29. Un analog write
un digital write y un digital write. Así como definí una avance, voy a definir un B avance. Le puse el nombre de A avance para decir el motor A avanza. Lo mismo hago para el B avance, donde participan en B, en 3, en 4, pero el primero es un analog write en vez de un digital write como teníamos antes para probar si andaba. Y después tengo una tercera función, detiene ambos, que le hago un analog write 0 para en A y lo mismo para un en B. Y ahora las tengo que invocar. ¿Cómo las invoco? Acá en el loop. Le digo, llama a avance y pasa la velocidad, que la cargué en 100. Los valores que puede tomar la velocidad, que son los que van a venir acá en el digital, en el analog write, es algo que ya sabemos cuántos son, entre 0 y 253. 100 es más o menos la mitad, va a estar recibiendo un valor del 50% aproximadamente de lo que sería el máximo que me da un analog write. Lo mismo hago con el B avance, para que avance el B, y hago un delay de 3 segundos. Después detengo y hago un delay. Y si en el loop va a seguir, entonces va a ser, durante 3 segundos avanzan los dos, se detienen ambos durante 2 segundos. Perdón que insista con lo mismo, ¿no? Pero cuando vos decís entre 0 y 255, velocidad igual 100, esa velocidad evidentemente el Arduino la va a tomar variando la tensión sobre el motor. A mayor tensión, mayor velocidad. Claro, por eso estamos en la mitad del máximo que va a soportar. Claro, o sea que también depende de la fuente de alimentación que yo le vaya a colocar. Del valor de la fuente de alimentación. Sí, claro, sí, Claro, sí. dependiendo de los valores Sí, extremos. hay que probar si con 100 anda, si se llega a mover. Claro. Por ahí puede ser que le ponga 100 y no nos mueva. Igual, perdón, igual el motor tiene que decir cuánto aguanta, si 5 voltios, porque si un motor de Raspi le meto 24 volts, lo quemo. Claro, no hay que quemarlo. Por eso es que hay que conocer el motor que uno está conectando y hay que conocer lo que yo por ahí en alguna de las placas esta lo decía. Hay una consultita. Hay un estado que no nombraste, que es cuando tengo las dos entradas en uno. El motor ahí está parado también, ¿no? La IN 1 y la IN 2 en 1 enciende los dos transistores inferiores, digamos. Déjame ver. Espérate que ahora voy a tratar de contestarte. Voy a contestar la anterior y después voy a la tuya. Cuando estoy analizando el motor que voy a usar, me dice no le cargue más de 6 voltios. Ok. Y no le cargue menos de 3 porque no se mueve. Esto es qué motor tengo y qué especificaciones me da el fabricante. Y ahora volviendo a lo otro que me preguntaba. O sea, las dos en 0 y las dos en 1, los motores no giran, pero frenan. Con 0 acá, cualquier cosa que venga acá y cualquier cosa que venga acá, no avanza. En las IN, digo, están habilitadas. Yo pongo la IN1 y la IN2 en 0 y puedo tener el estado IN1 y IN2 en 1. Hay que buscarlo. Es decir, ¿qué pasa si tengo 3 unos? ¿Eso es lo que vos decís?
Exactamente, o un ENA en 1 y las dos IN en 0. Son equivalentes a No. ordenar. Son ya tengo habilitada el driver, pero las entradas en 0. Hay que buscar las especificaciones de este dispositivo y chequear y contesto. Sería como completar la tabla de verdad que ahí no está. Sería como completar la tabla, ¿verdad? Que le estaría faltando. Que muy probablemente. Gire al revés de En la realidad, primera y al revés de lo la que hay que segunda. ver es si acá hay un 1, ¿qué pasa si hay 1 y 1? O hay que conocer realmente el circuito en detalle, que no es este. Si acá viene un 1, hay que seguirlo. Le debo la respuesta. Si alguien lo encuentra, también coméntenlo por el WhatsApp o por donde quieran. Porque la duda que tengo es qué pasa si yo tengo acá un 1 y un 1. Con cualquiera sea el motor, porque lo mismo pasa con el motor A que con el motor B, pero digamos, 3 unos. Habría que analizar la circulación de corriente en los diferenciales. Exacto, por eso una de las cosas, acá lo tenemos resumido, entonces habría que ver qué tipo de diferenciales tenemos y cómo está armado este puente. Perdón, pero el fabricante me tira esa tabla de verdad o me tira la completa. No, te tira la completa, déjame ver que si lo puedo llegar a encontrar. Perfecto. Porque si me tira esa, supuestamente las otras dos no la podría usar. No, por eso, entonces de alguna manera hay que buscar lo que el fabricante te tira, a ver si lo tengo a la vista. Vamos a hacer una cosa, después del break me fijo y le digo, aunque después del break viene mi amigo Pablo, pero bueno, hago un breve comentario antes del inicio o durante el break lo detecto. Para mí se frena el motor. Para mí también, pero hay que estar seguro. La lógica sería esa. El sentido común y pensando en el circuito, cómo está conociendo el detalle. Bien. Faltaría que gire 90 grados, ¿no? Por eso tenemos que resolver esto. Que el B esté parado y el A siga girando. Y ahí va a girar 90 grados. Que acá no está. En este no está. Y eso me quedó inconcluso. O sea que eso me queda como tarea pendiente para mostrarlo. Pero yo más que nada lo que quería hacer es armar esto. Yo en realidad lo puedo hacer y no lo hice hoy porque me pareció este material más sencillo de ser usado y me falta, así como hay un detiene ambos, el avance de uno solo, ¿no? O sea que lo que tengo que hacer es esto que está acá, en vez de avanzar los dos, después de tener los dos, avanzar solo el A. O sea que directamente acá ya lo estamos planteando. Si debajo de este delay entre la 24 y la 25 vuelvo a llamar a este. Y le digo un determinado tiempo. Y después vuelvo a estos dos para que avancen. Y a otro determinado tiempo. O sea que con estas funciones, que son estas 3 funciones nuevas que yo armé, logró hacer funcionar ese móvil. Pero yo quiero aprovechar para explicar algunas cosas. Del 1 al 7 tengo variables que se llaman globales. ¿Qué significan las variables globales?
las puedo invocar desde cualquier función. Por ejemplo, acá las estoy invocando adentro del setup. Todas menos velocidad. Acá las estoy invocando solo a velocidad, que también es global. Acá estoy invocando a 3 de ellas. Y acá otras 3 de ellas. Y acá 2 de ellas. Es decir, desde loop, desde A avance, desde B avance y desde detiene ambos, puedo invocar a cualquiera o a ninguna de las variables globales. Si llego a tener definidas funciones dentro de alguna función, como esta, velocidad, en el loop, esta tiene el mismo nombre que esta que está acá. Pero si yo en vez de haberle llamado velocidad le hubiera llamado Pepe, esta sería una variable local. Las variables locales viven dentro de la función donde están declaradas y mueren cuando esta función terminó. Pero acá hay otra variable local, veloc. Es un parámetro formal de la función aAdvance que yo creé, pero cuando recibe un valor, en este caso va a recibir la velocidad, es decir, va a recibir un 100, automáticamente este veloc es una variable local. Eso es porque el lenguaje C hace lo que se llama pasaje de argumentos por valor. ¿Qué quiere decir? Hace una copia. Copia lo que tiene velocidad con mayúscula en veloc. Y veloc es una variable local. Termina a avance y muere veloc. Ese es un concepto importante de un lenguaje de programación, como es el caso de C++, que admite variables globales y variables locales. Y admite más variables, pero con el otro paradigma, con el paradigma orientado a objetos. Son las variables de la clase. Y ahí hay 2 tipos de variables más. Ernesto, le hago una consulta. Si se utiliza una variable con el mismo nombre en otra función, ¿no ocasionaría ningún conflicto al ser variable No, porque local? es como que tienen un nombre y un apellido. El nombre es el nombre y el apellido es el donde fue declarada. Una fue declarada, obviamente, depende de donde la invoque. La otra característica que tienen las variables locales es que yo no podría invocar desde afuera. Por ejemplo, acá no podría invocar a veloc. No la ve. Las variables tienen hay muchas características de las cosas que tienen las variables. Lo que se llama la visibilidad de la variable, ¿dónde la veo? ¿Cuál es el entorno de visibilidad? Se habla también. Un poco ya algunas de las características ya las dijimos. Y habría que estudiar, pero no lo voy a comentar ahora para no complicarles la vida, ¿qué pasa si yo quisiera, y después viene la segunda pregunta, pudiera acceder a una variable que tenga el mismo nombre global y local, y cómo hago para diferenciarlas? Por ejemplo, si yo tengo una local, desde la función donde está declarada, la puedo llamar a esa vocal, a esa local, y no me va a invocar a la global. Pero yo desde ahí quiero usar la otra, que tiene un valor distinto.
hay que ver si C me lo soporta y si C me lo soporta, cómo hay que hacerlo. Lo dejo planteado para cuando veamos más detalle del lenguaje, ¿no?